Esa noche el convento dormía, pero algo dentro de la celda de la hermana Isabela se mantenía despierto. El silencio olía a incienso y a pecado. La luna pálida se filtraba por los barrotes de su ventana, y su cuerpo, aquel cuerpo que había jurado pertenecer solo a Dios, comenzó a moverse lentamente como si una fuerza invisible lo guiara. Sus labios rezaban, pero no pronunciaban palabras. Era un susurro entre jadeos, una plegaria que sonaba más a deseo que a devoción. Las manos de Isabela temblaban sobre su pecho, y entre sus dedos, el rosario ardía como si cada cuenta fuera una chispa viva. Sentía el pulso de algo sagrado, o profano. De pronto una voz resonó dentro de ella, suave y profunda. «No temas, hija mía. Tu fe ha despertado». Isabela cayó de rodillas, el corazón a punto de romperle el hábito. Lloraba y sonreía al mismo tiempo, mientras una corriente de calor subía desde su vientre hasta su alma. En la mañana, las demás monjas encontraron su lecho húmedo y el crucifijo roto en el suelo. Isabela solo dijo: «Dios estuvo aquí, y me escuchó». Desde entonces cada noche el convento tiembla con un murmullo extraño. Algunas dicen que es el viento. Otras que es el cuerpo de una santa, orando en nombre del deseo. El padre Tomás despertó sobresaltado. El aire del convento tenía un perfume extraño aquella madrugada, una mezcla de cera derretida, incienso y algo más, algo dulce, casi humano. Cuando abrió la puerta de la capilla, vio que todas las velas estaban encendidas, aunque nadie las había tocado. Pero no ardían con luz dorada. Sus llamas eran negras. En el centro de rodillas estaba la hermana Isabela. Su hábito se pegaba al cuerpo, empapado de sudor y lágrimas. Rezaba con los ojos cerrados y cada vez que pronunciaba el nombre de Dios, una vela se derrumbaba, derramando cera oscura sobre el altar. «¿Qué haces aquí, hija?», preguntó el padre con la voz temblorosa. Isabela abrió los ojos. En ellos brillaba algo que no era culpa, ni inocencia. «Estoy rezando por los que no pueden sentir a Dios con el cuerpo». El sacerdote retrocedió. El aroma dulce lo envolvía, lo mareaba, lo hacía recordar su juventud antes del voto de castidad. De pronto una de las velas explotó, y de la cera surgió una figura pequeña, como un corazón palpitante hecho de fuego. Isabela sonrió. «Él está escuchando, padre. Pero no viene para perdonar, viene para sentir». Esa noche el olor de las velas rotas se quedó pegado en las paredes. Y algunos juraron ver sombras moverse dentro de la capilla, susurrando plegarias que sonaban a gemidos. El amanecer llegó cubierto de una niebla espesa, como si el cielo quisiera ocultar lo que había ocurrido durante la noche. En la celda de Isabela, el crucifijo sobre la pared goteaba. No era cera, ni agua bendita. Era sangre. Sangre cálida, fresca, que descendía lentamente por la madera y caía sobre las sábanas blancas, dibujando una línea roja hasta su piel. Isabela despertó al sentirla. No gritó. No se asustó. Solo miró aquella cruz que lloraba, y con los labios temblando, murmuró: «Él sufre, pero también me desea». Sus dedos tocaron la sangre y la llevaron a la boca. Tenía sabor a hierro y a fe. Un estremecimiento recorrió su cuerpo entero, tan profundo que sus lágrimas se confundieron con la sangre divina. Las hermanas acudieron al oír sus sollozos. Entraron y al ver el crucifijo, retrocedieron horrorizadas. Una de ellas, Sor Lucía, exclamó: «Blasfemia, esto es obra del demonio». Pero el padre Tomás, detrás de ellas, no pudo hablar. Sentía un fuego arder en su pecho, el mismo que vio en los ojos de Isabela. En silencio comprendió algo que no debía comprender, que tal vez la fe podía sangrar placer. Esa tarde cerraron la celda con llave. Pero dentro se siguieron oyendo rezos entrecortados, y cada vez que Isabela decía amén, la cruz volvía a llorar. El padre Tomás llevaba 3 noches sin dormir.
Desde aquel día, cada vez que cerraba los ojos veía a Isabela arrodillada, con la sangre del crucifijo resbalando entre sus dedos. Su conciencia se había vuelto una jaula, y dentro de ella, el deseo rezaba. Decidió llamarla al confesionario. El aire allí estaba espeso, y entre las rendijas de madera se colaba el olor del incienso, y de su piel. Isabela se arrodilló en silencio. Cuando habló, su voz era tan suave que parecía un rezo ahogado. «Padre, he sentido a Dios dentro de mí». «¿En tu corazón?», preguntó él, temblando. «No, padre, en mi cuerpo». El sacerdote tragó saliva. El sonido del rosario entre sus dedos se mezclaba con su respiración acelerada. «Eso es pecado, hija». «¿Y si el pecado fue la forma que él eligió para tocarme?». Un crujido recorrió la madera del confesionario. Las velas titilaron. Tomás quiso huir, pero su alma ya estaba ardiendo. Sintió una mano, no supo si real o imaginaria, deslizarse por el otro lado de la reja, rozando sus dedos. «Absúlvame, padre, o ámeme». En ese instante una vela estalló fuera del confesionario y el fuego lamió las paredes, iluminando sus rostros a través del enrejado. El infierno, pensó él, no estaba en el fuego. Estaba en la voz que lo hacía desear el cielo de una mujer. La celda de Isabela olía a cera y a flores marchitas. Habían pasado 3 días desde la confesión, y el padre Tomás no volvió a verla. Pero las hermanas comenzaron a murmurar, decían que al amanecer, se oían rezos que sonaban como suspiros, y que una luz rojiza se filtraba bajo su puerta. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los vitrales, Isabela despertó con un ardor en la piel. Se miró los brazos, y vio cómo lentamente en su carne se dibujaban pequeñas marcas circulares, una tras otra, como cuentas de un rosario que alguien estuviera bordando desde adentro. Cada marca latía, caliente, viva. Cada pulsación traía una palabra sin voz, credo. Amo. Sufro. Cayó de rodillas, temblando entre el dolor y el éxtasis. «Señor, ¿me estás escribiendo?», susurró. De pronto sintió que el último eslabón se formaba justo sobre su corazón. Entonces comprendió, su cuerpo ya no necesitaba rezar con labios ni con cuentas. Su fe se había tatuado en carne. Cuando el padre Tomás entró horrorizado por los gritos, vio su espalda desnuda cubierta de círculos rojos. Ella lo miró y sonrió entre lágrimas. «No necesito rosario, padre, ahora yo soy el rosario». Él retrocedió, pero algo en su mirada lo atrapó. En cada marca aparecía latir el nombre de Dios, y el suyo. Aquella noche el convento entero se cubrió de un olor imposible. No venía de las flores del jardín ni del incienso del altar. Era un perfume cálido, envolvente, como si el aire hubiera sido ungido con deseo. Las monjas despertaron confundidas, respirando profundo con el pulso acelerado. Isabela abrió los ojos y comprendió que el aroma nacía de su piel. Cada poro exhalaba una fragancia dulce, casi celestial, y el aire parecía volverse más denso a su alrededor. Cuando caminó por el pasillo, las velas se encendieron solas. Las sombras bailaban con ella. El padre Tomás, al verla, cayó de rodillas. No por devoción, sino por necesidad. «¿Qué es esto, hija?», susurró con la voz entrecortada. Isabela lo miró con ternura, con una calma que dolía. «Es la fe, padre. Pero esta vez, huele a paraíso». El perfume los envolvió. Él sintió que el alma se le salía por los ojos, y que su corazón rezaba sin palabras. Cada respiración era un acto de adoración y condena. Desde esa noche el convento no volvió a oler a piedra y penitencia, sino a carne y milagro. Algunas hermanas aseguraron que el aroma provenía de los ángeles. Otras, que era el olor del Edén antes de ser cerrado. Isabela, entre lágrimas y fuego, murmuró: «Si este perfume es pecado, entonces Dios perfuma el infierno». La noche cayó sobre el convento como una bendición, o una advertencia.
Isabela no podía dormir. Su piel aún olía al perfume divino, y cada respiración le recordaba que algo, o alguien, la observaba desde el otro lado del velo. El aire se volvió denso, casi líquido. De pronto una brisa helada recorrió la habitación y las cortinas se alzaron solas, como alas extendiéndose. Un resplandor dorado inundó la celda. Allí estaba él, un ser de belleza insoportable con ojos que no conocían el pecado, pero lo comprendían. Isabela, susurró la voz, ni masculina ni femenina, como si el cielo hablara con deseo humano. Has llamado con tus oraciones. Y yo, he venido. Ella no huyó. El miedo y el éxtasis se mezclaron en su pecho como vino y sangre. El ángel se inclinó y cada pluma de sus alas rozó su piel con la dulzura de una plegaria. Entre las sábanas su luz ardía, pero no quemaba, purificaba con placer, elevaba con dolor. Isabela sintió su alma deshacerse fragmento a fragmento, en una adoración carnal que ningún sermón podría explicar. Y en ese instante, mientras la voz celestial gemía su nombre, comprendió la blasfemia más hermosa. El cielo también puede desear. Al amanecer, las sábanas estaban blancas otra vez. Pero en el suelo, entre plumas y lágrimas, quedó grabada una frase en latín. In carne Deus locitur. Dios habla en la carne. El amanecer trajo consigo un sonido distinto, el golpe de botas, el crujir de puertas, el eco del miedo. El Vaticano había enviado a un inquisidor. Su nombre era Fray Alonso de Verona, y su mirada era tan fría que hacía callar hasta a las campanas. Entró en el convento con una cruz de hierro y una lista de pecados. Isabela, de pie ante él, no tembló. Llevaba el hábito rasgado por el fuego de noches que nadie podía entender, y en su cuello aún se notaba el brillo invisible de un beso alado. Hermana Isabela, dijo el inquisidor, ¿juras hablar solo la verdad? Ella sonrió con una calma que heló la sangre de todos. La verdad no me pertenece, padre, la verdad me posee. El silencio cayó pesado, como una maldición. Fray Alonso la observó, su piel, sus ojos, la forma en que cada palabra suya parecía perfumar el aire. Sintió un temblor en las manos, una grieta en su fe. Isabela habló de luces, de voces, de un ángel que descendió entre las sábanas. Cada frase suya era una herejía, y una oración. Las velas titilaban y por un instante el inquisidor creyó ver una sombra alada detrás de ella, respirando. ¿Fue Dios quien te tocó, o el demonio?, gritó. Isabela se inclinó casi con ternura, y susurró. ¿Importa si ambos saben amar igual? El inquisidor cayó de rodillas. Y en el silencio que siguió, el cielo pareció guardar su juicio. El día del juicio llegó con un cielo sin sol. Las campanas repicaron como si anunciaran una boda, o una ejecución. Isabela fue llevada al altar con las muñecas atadas por un rosario ennegrecido. Las monjas lloraban, el inquisidor rezaba, y el aire olía a algo que no era miedo, era expectación divina. Esta mujer ha confundido el amor de Dios con el deseo de la carne, proclamó Fray Alonso. Pero su voz temblaba. Isabela lo miró y, sin palabras, lo desnudó de toda certeza. Entonces ocurrió. Cuando la primera llama tocó su hábito, no ardió rojo, sino blanco. Un fuego puro, silencioso, como si el cielo mismo descendiera para abrazarla. Sus ojos se abrieron, iluminados como dos soles pequeños. «No la toquen», gritó el inquisidor, «ese fuego no quema». Las cuerdas se deshicieron solas. Isabela flotó unos centímetros sobre el suelo con los brazos abiertos, y su voz se elevó como un cántico imposible. El cuerpo es templo y el deseo es su oración. Las llamas la envolvieron completamente. Y sin embargo no quedaron cenizas, solo un resplandor que perfumó el aire con incienso y lágrimas. Aquella noche Fray Alonso escribió en su diario con mano temblorosa. He visto un milagro, o el infierno disfrazado de luz. Desde entonces en el convento a veces arde una llama blanca en la oscuridad.
Y las hermanas juran oír su voz, rezando todavía, por los que confunden el pecado con el amor. El convento quedó vacío después del fuego. Las paredes ennegrecidas aún guardaban el eco de su voz, y el aire, aquel perfume que nadie volvió a olvidar. Fray Alonso no regresó a Roma. Dicen que lo vieron caminar entre las ruinas, buscando algo que no se puede encontrar en los libros, el rostro de la fe que lo había condenado. Una noche entre el humo del incienso, la vio. Isabela estaba de pie frente al altar, vestida con un velo de luz, los pies descalzos sobre las cenizas. Sus ojos no tenían culpa ni dolor, solo una paz que dolía. ¿Qué eres?, susurró él, arrodillándose. Ella sonrió con ternura. Soy lo que Dios quiso negar y el hombre no pudo destruir, la fe que nació en un cuerpo prohibido. Se acercó a él, rozando su mejilla con la yema de los dedos. El inquisidor sintió que su carne ardía, pero no de fuego, sino de comprensión. Por primera vez oró con el alma y con la piel. En ese instante el crucifijo del altar se partió en dos, y de la grieta brotó una luz tan pura que las campanas comenzaron a sonar solas. El cielo y la tierra parecían reconciliarse en un solo suspiro. Cuando la luz se desvaneció, Isabela ya no estaba. Solo quedaba el eco de su voz, flotando entre los muros. Donde el deseo y la fe se tocan, nace la verdad que ningún credo puede encerrar. Desde entonces, cada luna llena, el convento huele a perfume divino. Y las velas blancas se encienden solas. Años después el convento fue sellado. Las autoridades del Vaticano declararon el lugar maldito, pero los peregrinos continuaron llegando, atraídos por algo que ni el miedo pudo borrar, la sensación de que allí, Dios aún respiraba. En una bóveda oculta bajo el altar, un monje descubrió un manuscrito escrito con tinta rojiza. No tenía título, pero en su primera línea se leía: Este es el Evangelio de la carne, donde el alma no se arrodilla, sino que se entrega. Cada página narraba la historia de Isabela, la monja que amó a Dios sin pedir permiso, pero en sus palabras no había blasfemia, sino una devoción tan profunda que el papel parecía latir. Había pasajes que hablaban de la unión entre el espíritu y la piel, del beso que santifica, del fuego que no castiga, sino purifica. Fray Alonso, viejo y enfermo, fue quien reconoció su escritura. Leyó en voz baja cada línea hasta que las lágrimas lo cegaron. Antes de morir, escribió al margen una última frase: No hay pecado en sentir a Dios con el cuerpo. El verdadero infierno es negarlo. El manuscrito desapareció poco después, pero algunos dicen que aún se escucha una voz entre las ruinas, recitando sus versos. Una voz femenina, dulce y firme, que susurra entre el incienso y la brisa nocturna. El cuerpo fue el primer templo, y el deseo, la oración más sincera. Y así terminó la historia de Isabela de la Cruz. No fue santa, ni mártir, ni pecadora. Fue el puente donde el cielo se atrevió a tocar la carne, y donde el amor se volvió eterno.